Hola a todos nuevamente. En la vida reseña de esta ocasión nos adentraremos al tema de la construcción de las ficciones políticas a partir de la tríada conceptual sexo, género y sexualidad. Es importante reconocer cómo es que estas construcciones sociales toman relevancia en la biopolítica. Para esta sesión nos tocó leer dos textos fundamentales para el feminismo. Leímos el contrato sexual de Carol Paterman, publicado por Antropos, y leímos la política sexual de Kate Millett de la editorial Cátedra. Para quienes no conozcan a las autoras, Carol Paterman es una teórica política y feminista británica conocida por su posición crítica a la democracia liberal. Y Kate Millett murió apenas el 6 de septiembre del 2017 y fue una escritora feminista estadounidense, cineasta, escultora, filósofa, activista y profesora. Ella es considerada una autora clave del feminismo contemporáneo. El análisis del patriarcado que hace Millett hace o supone una gran aportación teórica para las nuevas orientaciones del movimiento feminista que se desarrolla a partir de los años 70. Su idea principal de que en el ámbito privado, que tradicionalmente se consideraba ajeno a la política, se desarrollan pues relaciones de poder que están en la base del resto de las estructuras de dominación. Esto inspira uno de los lemas de el movimiento feminista, que es lo personal es político. Y hablando de esto, pues los dos textos se van a situar en un tiempo específico e importante para el movimiento político y activista del feminismo, lo que es conocido como la segunda ola. Aunque se habla de el movimiento de la segunda ola desde la versión estadounidense, esta etapa del feminismo hace referencia a un periodo de actividad feminista que comienza a principios de la década de los 60 y dura más o menos hasta finales de los 80. La segunda ola tenía una gran variedad de temas en su agenda, como fue la desigualdad no oficial, de la que vamos a hablar un poco más, la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y los derechos de la reproducción. En Estados Unidos se intentó añadir una enmienda de igualdad a los derechos y por eso estos dos textos son fundamentales, porque nos van a hablar de cómo es que históricamente se generan estas nociones de ser hombre, ser mujer, a través también de el patriarcado. Pues bueno, en 1970 es publicado el libro de Millett, Política Sexual, y en este ensayo la crítica se centra en visibilizar cómo las diferencias sociales a partir del sexo tienen un papel político dentro de las relaciones sociales. La parte que tocó discutir en esta sesión fue precisamente la conformación de esta política sexual, desde los aspectos ideológicos, biológicos, sociológicos, económicos, educacionales, de clase y psicológicos, además de la relación de algunas disciplinas para dar parte a esta política. Habla específicamente de la antropología. Millett va a aplicar el término política para referirse a las relaciones que se establecen desde el poder con la finalidad de que el grupo dirigente mantenga el control sobre quienes domina. Según Millett, el carácter patriarcal de la sociedad hace que las costumbres sexuales envuelvan estas relaciones del dominio y por tanto estén impregnadas de política. La autora va a señalar que todas las atribuciones de género a determinado sexo son construcciones sociales, señalando que la supremacía masculina, que fue sustentada por ciertos discursos científicos en esa época, no era dada por la fuerza o anatomía de los machos, sino por la aceptación de un sistema de valores donde lo masculino tuvo una posición superior. Millett va a subrayar que el patriarcado constituye el fundamento de la dominación de las mujeres por los hombres. Asimismo, va a insistir que el carácter patriarcal no solo de nuestra sociedad, sino como de todas las civilizaciones, se han sucedido a lo largo de la historia.
el patriarcado va a tener una enorme capacidad para adaptarse a cualquier sistema económico, político y cultural. Para Millet, la familia va a ser la unidad patriarcal por excelencia. Claro que está hablando de una familia tradicional y heterosexual. Eh, Considera que para que el poder del patriarcado persista es necesario el perfecto funcionamiento de sus tres instituciones. ¿Y cuáles van a ser estas tres? Pues son la familia, la sociedad y el Estado. Y Millet va a señalar que esta triada va a estar íntimamente ligado. Y habrá situaciones donde las mujeres serán señaladas si no cumplen las expectativas y reglas de estas tres instituciones, lo cual los llevará pues a generar un estigma. Tal es el caso pues de una mujer jefa de familia o una mujer soltera que no aspire a la formación de una familia. Para entender un poquito este contexto, pienso en esta serie de Mad Men, donde podemos ver en los capítulos todo lo planteado por Millet si seguimos como la trayectoria de las figuras femeninas que salen en la serie. Incluso podemos ver todos estos argumentos de patriarcado, de la mujer soltera, de la mujer que es jefa de familia y qué estigmas eh, se, se generan sobre estas personas. Bueno, Millet también va a señalar que el amor romántico es un instrumento de manipulación emocional que el macho maneja a su antojo controlando la actividad sexual de la hembra. En la segunda ola del feminismo esto fue un argumento muy fuerte en el activismo que incluso hoy en día nos hace cuestionar la forma de relacionarnos pues erótico afectivamente con nuestras parejas, hablando desde la heteronorma, claro. Y la frase este cuerpo es mío pues habla también de esta liberación sexual de las mujeres, ¿no? Y con respecto a la liberación sexual de las mujeres, Millet apunta a la cuestión de clase social, donde uno de los efectos más importantes de esta es la enemistad de las mujeres, al poner en el plano a las amas de casa y a las trabajadoras sexuales. Y aquí pues habla de esta diferenciación de clase. Señala que pues las mujeres anhelan cada una la posición de la otra sin que se den cuenta que el patriarcado crea las condiciones y efectos morales de distinción entre ellas. Y sin embargo, las dos mujeres siguen siendo subordinadas a los hombres, que ellos iban a poder participar en los dos mundos en donde ellas se desarrollan. Y esto nos lleva a entender que parte pues de la subordinación de las mujeres está en las limitaciones económicas y educacionales que tenían y tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Tal vez actualmente nosotros conozcamos más de esta brecha de desigualdad, pero en el momento de su publicación era Millet quien lo decía por primera vez. Entonces, las mujeres dependían de una movilidad social o de su sustento a partir de la unión con un hombre, y en el caso de que trabajaran, pues los sueldos no eran y no han llegado a ser iguales. Y con respecto a la educacional, pues Millet va a cuestionar el hecho de que existían carreras específicamente para sectores masculinos o femeninos dependiendo de pues los estereotipos e incluso las cuestiones argumentativas científicas, puedo decir entre comillas, que existían en la época. Millet se apoya en la antropología para ver cómo es que el patriarcado se ha instalado a través de prácticas y discursos que se reconocen en los mitos y en los tabúes. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar que Millet habla de sociedades primitivas y modernas y entendamos que escribe desde una posición de estadounidense, mujer blanca en los años 70, y en la antropología apenas se iniciaban los debates sobre esta forma de dominación de ciertas culturas sobre otras, hablando sobre el retraso en la modernidad y este complejo tema que también se puede debatir. Pero bueno, regresemos al tema de Millet. Cabe resaltar que para la autora en todas las culturas el patriarcado, como ya lo he dicho, se establece ya sea por mitos y tabúes o por principios éticos y manifestaciones literarias. Podemos recordar lo que ya hablaba Foucault más o menos en ese mismo tiempo, que se refiere a los discursos y cómo se instala el poder a través de ellos. Bueno, Millet concluye que todos estos aspectos influyen en la psique de las mujeres, haciéndolas sus propias juezas y
por lo cual aceptan las posiciones de inferioridad, condenando a las mujeres que se atreven a salir de esta lógica. Para la autora, esta es una de las armas más poderosas del patriarcado y lo que ha permitido su existencia y longevidad. Por otro lado, en 1988 surge el libro de Patman, que en realidad fue su tesis doctoral, que tenía como objetivo descubrir la base o pacto fundador de las sociedades patriarcales. El contrato social, ¿qué es este? ¿No? Bueno, para Patman el verdadero pacto fundador es el contrato sexual, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuirse entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil. Va a sostener que la desigualdad entre los sexos, o sea, todo lo que ya hablábamos un poquito con Miles de salarios más bajos, violencia de género, acoso sexual, comentarios sexistas, eh, todas estas cuestiones van a ser un producto de la reorganización patriarcal de la modernidad. Esto lo esto se sustenta en la aceptación del contrato social, negando el ámbito privado donde estaban instaladas las mujeres, por lo cual la crítica principal de la autora es hacia la falsa neutralidad sexual de los principios políticos de la democracia moderna propuesta por los teóricos del contrato, o sea, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, quien se basan en la libertad para suscribir contratos económicos y políticos. Pero la división sexual del trabajo delimita dos ámbitos, el público, el de los ciudadanos y trabajadores, y el doméstico, que estaba destinado a las mujeres. Podemos recordar cómo es que en la época de estos pensadores se negaron los derechos de las mujeres como ciudadanas, e incluso la mujer que quiso establecer igualdad para hombres y mujeres fue enviada a la guillotina. No olvidemos el nombre, Olympe de Gouges. Desde esta perspectiva no de democracia, sino de superioridad masculina, las mujeres eran concebidas como seres más naturales y menos racionales que los hombres, incapaces de controlar sus emociones para lograr la imparcialidad que se necesitaba en el ámbito público. Incluso empezaron a surgir textos donde argumentaban y apoyaban este dato desde una perspectiva, otra vez pongo entre comillas, científica. No se les considerará individuos autónomos, serán dependientes primero del padre y luego de sus maridos. Se les considerará aptas para consentir el matrimonio, otra vez como una institución la cual sirve al sistema, y las caídas, pues finalmente, de las monarquías absolutas no garantizaron la libertad de las mujeres, y la organización política que surgió terminó siendo un pacto entre varones libres e iguales que instituyeron nuevas reglas de acceso al cuerpo de las mujeres y su utilización en el sistema capitalista, como ya lo vimos con Federici. Y el cuerpo de las mujeres desde la perspectiva de Patman está subordinado a las actividades económicas del hombre, y su función será el de la reproducción, además de que estarán para realizar trabajos en ámbito privado como el cuidado y el trabajo doméstico. Siendo así que Patman demuestra en su texto la subordinación de las mujeres en el patriarcado moderno. Podemos ver cómo estos dos textos son un parteaguas para entender incluso las luchas feministas de hoy en día. Aún existen las brechas de desigualdad en muchos de los aspectos que las dos autoras señalan. Esto está completamente ligado con la biopolítica, al entender cómo es que el cuerpo de las mujeres está condicionado para ciertas actividades y cómo es que se estigmatiza y castiga a las mujeres que salen de estos patrones establecidos. Si hoy en día lo complejizamos más, no solo con la característica de género y sexo, sino además con nos adentramos a la sexualidad, clase y raza, podríamos entender cómo es que se construye la desigualdad en este sistema patriarcal neoliberal capitalista, y podemos entender con mayor claridad por qué es importante visibilizar el feminicidio como una pandemia global, por qué es importante señalar la desigualdad de acceso a la educación, señalar las dobles jornadas laborales y los saldos inferiores que reciben las mujeres, porque finalmente seguimos arrastrando una estructura patriarcal que nos alcanza a todos. Es por eso que siempre es bueno cuestionarnos nuestros privilegios y ver desde dónde entendemos la libertad y la igualdad, y cómo es que estas jerarquías sirven perfectamente al sistema en el que vivimos. Pues eso es todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente video reseña.